Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. El día de hoy, como ustedes ya saben, nos corresponde hablar sobre el capítulo de intersubjetividad una segunda vez para seguir, digamos, destacando algunos elementos de este texto. Como es costumbre, comienzo haciendo, o digamos, dando una primera apreciación sobre el tema. La vez pasada creo que hablamos muchísimo, digamos, o extrañamos, creo que fue una reacción tal vez general, extrañamos mucho de alguna manera el planteamiento del aspecto ético con respecto al otro. Y hablamos e hicimos muchos comentarios en relación con la ética. Yo, sin embargo, señalé que había aquí una coincidencia entre ética y cognición, entre ética y conocimiento, o si lo quieren poner en otros términos, ética y epistemología, eh, y que en cierta forma toda percepción involucra siempre una relación ética. Si bien es cierto, es un texto que está muy enfocado, digamos, hacia el diálogo con las ciencias cognitivas y hacia responder, digamos, en algunas de las posiciones teóricas asumidas en una perspectiva cartesiana por la filosofía tradicional de la mente. De todas maneras, es un texto que tiene ya muchos elementos que podemos emplear para desarrollar otros aspectos, aspectos más sociales, aspectos más éticos, más culturales, que también nos importan. Teniendo todo esto en consideración, yo quería el día de hoy hacer un énfasis distinto, por lo menos en mi comentario. Y yo quería enfatizar el tema de la corporalidad, que es un tema muy importante que hemos ya trabajado durante todo el año pasado, incluso antes lo estuvimos trabajando con el texto de Heidegger que alcanzamos a leer. Entonces es un tema muy, muy importante el tema de la corporalidad. Y como ustedes ya saben, este texto de fenomenología en diálogo con las ciencias cognitivas y la filosofía de la mente es un texto que en el fondo está retomando elementos del proyecto que hoy en día se conoce como las 4 Es y la corporalidad, embodiment, el carácter de situado en un mundo determinado, embedded, incrustado en un mundo y en un contexto determinado, la E de enactivismo, el énfasis en la acción que se realiza siempre corporalmente, y el énfasis en la mente extendida, o más bien como en la superación de esa distinción entre interior y exterior, sujeto y objeto, interioridad y mundo externo. Entonces, este es una mente extendida. Y la A, que es de afectividad. Todo encuentro con el mundo es afectivo. Tal vez de esa no hemos hablado mucho, pero estas 4 Es y una A son como el contexto fundamental. Y en el fondo, este texto lo que pretende es responder, en el fondo, a la manera, digamos, al problema que se plantea en el interior de la filosofía de la mente y de las ciencias cognitivas cartesianas con respecto a la percepción del otro y sí, con respecto a la percepción del otro, con respecto a la idea de adscribir estados mentales a las otras mentes. Por supuesto, el planteamiento de ese problema se encuentra relacionado con la idea de que no puedo, digamos, acceder directamente a la subjetividad del otro. Y si miramos bien, todo eso está planteado de una manera cartesiana, digamos, hay una fuerte superación entre mente y cuerpo y entre cuerpo y mundo, de alguna manera, entre adentro y afuera. Y desde ese punto de vista, por supuesto que uno se preguntaría, bueno, o uno asumiría que la percepción del otro es algo así como la percepción de un objeto, la percepción de un comportamiento a la que se suma una especie de inferencia, imaginación, simulación o teoría que me lleve a adscribirle a ese objeto, a ese comportamiento, un estado mental. Y desde ese punto de vista, digamos, el cuerpo representa algo así como un obstáculo prácticamente,
frente a la mente de alguna manera. Si lo que se ve es el comportamiento corporal de un individuo, de alguna manera no se puede acceder directamente a la mente y entonces tengo que adscribirle de alguna manera estados mentales. Y esa teoría y esa teoría de la simulación lo que buscan es explicar de dos maneras cómo se adscriben esos estados mentales. Pero que quede claro que esa precisamente no es la manera como Gallagher y Zahavi presentan el asunto y eso es justamente lo que ellos están criticando. Entonces, si uno, por el contrario, pone énfasis en la corporalidad, va a presentar el asunto de otra manera, porque ese cuerpo es siempre un cuerpo vivido, es decir, es una unidad en donde la mente ya no es algo separado del cuerpo, sino completamente unida al cuerpo. Y es evidente que cuando percibimos el cuerpo del otro, y cuando percibimos el comportamiento del otro, es el otro mismo el que se hace presente para nosotros en un mundo común a través de su cuerpo. Es decir, el otro que está frente a mí a través de su cuerpo no es algo así como un títere o un maniquí detrás del cual hay una mente. No, el cuerpo del otro es ya la presencia del otro. Y en ese sentido es el cuerpo el que me posibilita eh, mi encuentro con el otro. De la misma manera, mi propia presencia en el mundo es una presencia mediada corporalmente, pero el cuerpo no es un instrumento que yo pueda simplemente abandonar, sino que es eso en lo que consiste mi propia presencia en el mundo. Yo estoy ahí para el otro, puedo hablar y dirigirme al otro, puedo comportarme frente al otro y puedo estrechar su mano o no estrecharla porque estamos guardando distancia, justamente porque yo soy cuerpo. Y en ese sentido, el cuerpo es nuestra propia presencia en el mundo. Y bueno, enfocándonos, digamos, en el cuerpo del otro, el cuerpo entonces no es ya un obstáculo ni para que yo salga de mi cuerpo y llegue al mundo, o sea, no es un obstáculo mío para el mundo, porque ya no hay eso, ya no es separación entre mente y cuerpo, ni tampoco es un obstáculo para que yo capte el, la mente del otro, porque la mente del otro no está separada de su cuerpo, es una mente corporalizada, es una sola unidad y es un cuerpo vivo, un cuerpo vivido que se nos da en propia persona. Entonces, la tesis fundamental de la fenomenología, tal como la presentan de manera muy acertada, a mi modo de ver, Gallagher y Zahavi, implica que el otro se hace presente a través de su cuerpo y que nosotros percibimos directamente al otro en su cuerpo y en su comportamiento. Por supuesto que siempre se presenta una asimetría. Si yo pudiese captar las cosas como el otro las capta, entonces ya no tendría sentido distinguir entre él y yo. eh, Evidentemente hay una asimetría, pero lo que se quiere decir aquí es que eh, lo que pasa con el otro, la manera como el otro se encuentra, si el otro está animado o desanimado, si, si es amistoso o no es amistoso, es algo que yo veo inmediatamente, no es algo oculto detrás de una barrera corporal o algo así, sino que es algo que yo percibo directamente. Y yo tengo acceso entonces directo a los estados mentales del otro, porque esos estados mentales ya no son puramente mentales, sino que son estados mentales corporalizados del otro. El otro se me da significativamente de una manera determinada. Yo sé mucho sobre el otro de manera inmediata en mi encuentro con el otro. Este texto subraya mucho el tema de la psicología del desarrollo y es muy importante destacar que incluso en los diferentes hallazgos de la psicología del desarrollo, digamos que apoyan estos hallazgos la idea de que la intersubjetividad, digamos, el reconocimiento del otro como otro, mi interacción con otros y mi participación corporal en un mundo común son elementos que se encuentran prácticamente desde el nacimiento.
Es decir, desde siempre el bebé, el recién nacido, necesita de la leche, toma leche del seno de su madre, interactúa con su madre, llora y reconoce quién es su madre y quién no lo es, eh, se siente, digamos, diferente cuando otra persona lo carga, etcétera, etcétera. Es decir, hay ya una gran cantidad de elementos que nos muestran que un bebé completamente, digamos, reconoce el otro. Por supuesto, todo esto tiene una evolución y hay determinados, digamos, experimentos que se pueden hacer en distintas edades y, y elementos que van apareciendo progresivamente. Pero lo importante aquí que es necesario, digamos, destacar una y otra vez es que desde que somos seres humanos, somos en un mundo común, participando intersubjetivamente de ese mundo común a través de nuestro propio cuerpo. Y justamente por esto es que este capítulo es interesante. Digamos, el foco o el énfasis de este capítulo está dirigido a criticar esta visión cartesiana descorporalizada de la mente y desconectada del mundo. Entonces, digamos que si bien yo no puedo, digamos, si bien hay una cierta simetría con respecto al otro, yo no puedo saber todo de él, también es cierto que en su comportamiento y en su cuerpo yo comprendo directamente sus expresiones, las cuales tienen directamente significado para mí y yo, digamos, conozco en la medida en que me he ido familiarizando con el mundo. Termino con otro comentario sobre una distinción que me parece muy importante hacer, y es que cuando yo percibo el otro como otro a través de su cuerpo, eh, yo no solo estoy percibiendo algo otro, sino que estoy percibiendo eh, otro sujeto para el mundo. No percibo, como dice Merleau-Ponty, no percibo un objeto en el mundo, sino percibo un sujeto para el mundo, igual que yo. Y este aspecto es muy importante porque es el elemento del cual arranca la percepción del otro en un sentido un poco más extendido, más más grande que la simple percepción de cosas en el espacio o algo por el estilo. Digamos que el hecho de que el otro sea un sujeto para el mundo hace de él eh, o hace que en mi percepción del otro yo perciba no solo al otro, sino la voz del otro y la mirada del otro en ese mundo. Es decir, es un otro que percibe el mundo, es un otro que tiene algo que decir sobre el mundo, es un otro que tiene algo que decir sobre mí, que comparezco para él corporalmente en ese mundo, y es un otro en cuyo lugar, por mucho esfuerzo que yo haga, no puedo estar completamente. Es un otro que en ese sentido se me escapa. Y esos elementos me parece que aquí están ya presentes, por supuesto, no desarrollados con los énfasis éticos que muchos querrían, pero están presentes y son reconocidos, digamos, de manera muy importante en la fenomenología. Les hago ver que ya en dos capítulos anteriores, Gallagher y Zahavi han incluido un pequeño apartado sobre el tema del otro. Si no me acuerdo mal, en el capítulo de la percepción y en el capítulo tal vez de la acción como acción social y la percepción como la percepción del otro, como percepción de un sujeto para el mundo. Bueno, ese sería mi comentario el día de hoy. ¿Quién quiere continuar? Bueno, me llamó mucho la atención lo que decía profe con respecto a la cita de Merleau-Ponty, ¿no? Que el otro no es un objeto, sino un sujeto. La tesis, o sea, y bueno, de pronto me salga un poquito el libro, pero la verdad es que me emocionó mucho esa parte, porque la tesis sartreana es muy parecida, o sea, solo que mi relación con el otro es de apoderarme de su libertad, ¿no? De querer
convertirlo en un objeto para mí, como las cosas en el mundo, pero que un intento fallido, es algo que nunca se va a poder hacer porque el otro también es libre y también quiere convertirme en objeto para él, ¿no? Entonces, se desarrollan en situaciones de conflicto, de amo y esclavo, el estilo de Hegel, pero finalmente nunca va a ser posible, ¿no? Nunca va a ser posible porque también Sartre dirá que el otro se da como fuga, como escape, por más que quiera pensar que es X o Y cosa, o que puedo hacer planes con él o determinarlo, siempre se va a escapar, ¿no? Y hace todo, en el ser y la nada hace toda una descripción muy bonita de todas las formas que se da las relaciones con el otro, ¿no? De dominio, de masoquismo, por el lenguaje, y todo como, o sea, es muy interesante este tema. De hecho, yo estuve el año pasado haciendo un juego de espejos con la pandemia y las relaciones con el otro, ¿no? Y todo esto del infierno son los otros. Quería decir eso. Muchas gracias, Arturo. Luego te preguntamos más cosas de Sartre. ¿Quién más quiere continuar? Profe, me animo pues. Adelante, Oscar, gracias. Profe, tengo, y compañeros, tengo 4 aspectos muy puntuales para mencionar. Primero es resaltar el papel de la tradición en este ámbito del conocimiento de los otros. Parece que es muy importante y hay un diálogo muy interesante y de pronto con la hermenéutica. Por otro lado, segundo punto, es más como una pregunta. A mí me da la sensación que este concepto de empatía está muy relacionado con el concepto de existencia en Heidegger, o al menos desde un punto de vista, ubicando un poco también la cita que leía hace 8 días Edwin, una cita muy interesante, de ese estar afuera. Parece que es un tema que me gustaría retomar. En el tercer punto, quisiera pues también como comentar sobre el tema de la comprensión narrativa y me interesa un poco mirar si esa comprensión narrativa se da entonces en un ámbito prereflexivo o hace parte de, esa, de ese ámbito, repito. Y en un cuarto punto quisiera ubicar el tema de la interacción, sobre todo en la época del COVID. Hoy se habla mucho de un regreso a clases y sobre quiénes son los que deberían regresar. Pues en estas teorías con las que dialoga Gallagher y Zahavi, me parece pues como que los niños tienen un papel preponderante ahí, sobre todo porque ubican pues unas edades entre los 0 y los 4 años, donde la interacción pues se vuelve un factor fundamental. Entonces, me parece que es importante para tener esto aquí en discusión. Muchas gracias, Oscar. 4 puntos súper importantes e interesantes. ¿Quién más quiere continuar? Bueno, profe, me voy a exponer. ¿Listo? ¿Sí me escuchan? Listo. Pues bueno, en ese texto de Sahavi sí hay otros puntos, así como decía el compañero Oscar, que también me parecen importantes a pesar de la relación con los otros. Es que cuando también habla acerca del niño, del infante de 3 o 4 meses, está, digamos, debatiendo o está relacionando otra vez las teorías pedagógicas anteriores que se hablaban, obviamente, de Piaget, Vygotsky como tal, en cuanto a la imitación que el niño hace de los otros. No lo hace simplemente, es algo que dice Javi que me pareció pues, es muy importante, que no lo hace simplemente como una cuestión de perceptiva del otro y de imitación, sino que a través de sí mismo se está reconociendo a él y también reconoce al exterior. Entonces, digamos, en esa parte pedagógica que reconoce al otro no es replicar, digamos, las corporalidades del otro, de la madre, o bueno, X o Y persona, sino que también tiene una conciencia propia de sí mismo. Sí, eso yo cuando Javi lo mencionaba,
Yo dije, pues claro, obviamente, sí, digamos, hay un debate desde la pedagogía del reconocimiento del otro con el cuerpo que ya está implícito frente a otro. Lo otro también lo que decía el compañero Oscar y creo que el otro compañero, creo que Arturo, cerca que en la pandemia, claro, el reconocimiento del otro, pero ya no tenemos contacto del otro, sino a través de una pantalla, creo que también se puede debatir de digamos, de ese lado, ¿cierto? Algo también importante que mencionaba y creo que era una cita de Husserl, la conciencia del otro o de tener acceso al otro totalmente correspondería casi a eliminarlo, porque si tuviera conciencia del otro, o sea, reconociera al otro completamente, el otro ya desaparecería y sería casi como uno, entonces sería eliminarlo, entonces sería una facultad humana también dejar ciertos vacíos o ciertos espacios donde uno no podría comprender. Y otro punto, digamos que yo pues, intenté decirlo, digamos que hay un deseo propio del ser humano de comprender al otro, es implícito en el otro. Tal vez porque comprender al otro también es comprenderme a mí mismo y el no comprenderlo hay una frustración propia, filosófica, para saber si tenemos razón o no en nosotros. Entonces, digamos, las observaciones corporales, que no solamente son cuerpos, sino también son sensaciones, son interpretativas, que también son hermenéuticas. Al observar al otro, no solamente observo un movimiento, sino que también observo otros estados mentales de sí mismo. Entonces, en tratar de comprenderlo, siempre intentamos con esa frustración propia de no saber también quiénes somos, nos cuestionamos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Muy interesantes también los comentarios. ¿Quién más quiere continuar? Estamos tímidos hoy. Bueno, y mientras tanto yo aprovecho para decir un par de cosas. Me parece muy interesante lo último que dijo Luis Fernando. Estaba diciendo que tenemos algo así con el deseo de comprender al otro, que implica ello comprenderse a nosotros mismos, y luego dijo, tal vez esto se da porque queremos saber si tenemos razón sobre algo. Y es que justamente eh, el otro, el otro ve cosas que nosotros no vemos, pero también valida lo que nosotros vemos. Y este es un aspecto muy interesante que estaba muy presente en el pensamiento de Merleau-Ponty cuando hablaba de la fenomenología de la percepción. Merleau-Ponty, digamos que mostraba el hecho un poco implícito de que cuando yo percibo esta taza desde este lado en el que yo estoy y cuando ustedes la perciben desde el otro lado, en cierta forma la taza misma, digamos, el horizonte potencial de percepción, es decir, la posibilidad que yo tengo de dirigirme al otro lado para ver la taza entera, está dada porque la taza se da en un mundo común en el que los otros pueden ya percibir la taza. Es decir, lo que tengamos que decir sobre la taza, en otras palabras, es algo sobre lo que todos pueden decir algo. La taza está a la vista de todos en un mundo común. Y tener razón, la razón es siempre razón común, la razón no es una razón individual. Tener razón implica que el otro puede conceder la razón, que esa razón puede ser reconocida por otros. Y esto que ocurre, digamos, con la percepción de la tasa, ocurre también con respecto a los asuntos de los que nos ocupamos, con respecto a los temas de los que hablamos. Entonces, digamos, si volvemos a pensar en Fricker y de pronto en Gadamer, en Fricker hablamos del modelo del testimonio, en donde hay algo que se dice y sobre lo cual queremos, digamos, obtener una comprensión correcta. En el caso de Gadamer, nos ocupamos de asuntos de los que queremos comprender, sobre los cuales queremos comprender realmente lo que dicen. Pero este comprender adecuadamente implica tener razón y es una comprensión que se da socialmente articulada. Quería destacar eso mientras alguien se animaba. ¿Quién más quiere continuar?
Estamos muy tímidos. Profe, Adelante. buenos días para todos. Buenos días, sigue. Estaba escuchándolos con mucha atención y gusto y pensaba que cómo podría hacerse una teoría de la mente, digamos, con el otro que ya no está, ¿cierto? No tenemos el cuerpo del otro. Entonces me refiero al ámbito de la historia. El otro que ya no está, que pienso en un familiar muerto, un amigo muerto, Auschwitz o cualquier otro, desde el otro no está, como, digamos, ya con lo que hemos visto, digamos que aceptamos la tesis de la cognición social, de la teoría de la mente, eso lo aceptamos y quizás llevar un poco más allá la discusión sobre aspectos históricos y políticos, ¿cierto? Sabemos que es cierto lo de las neuronas espejo, de la búsqueda de la empatía, tratando de acercarnos a cómo piensa el otro, cómo siente, cómo habita el mundo. Pero luego ya, por ejemplo, en aspectos que tienen que ver ya con el mundo material, en el mundo político, con la historia, me inquieta mucho eso, cómo hacer una teoría de la mente en ese sentido, porque, digamos, yo puedo tener mis funciones mentales en perfectas condiciones, pero ser un asesino, ser una persona que el otro no me importa, o que uso al otro, soy instrumental con el otro, o digamos como esa. Es decir, hay muchas posibilidades también que tachan y niegan al otro. Acciones ejecutadas por personas perfectamente con sus funciones cognitivas en perfectas condiciones y el otro simplemente es alguien para tachar, dañar, asesinar o manipular. Y el tema histórico me preguntaba como eso, en qué diría la teoría de la mente o las ciencias cognitivas, la cognición social, cómo dialogaría, por ejemplo, con el psicoanálisis, que ha habido tanta dificultad entre cognitivos y ciencias cognitivas y psicoanálisis, por ejemplo, que les preguntan dónde está el inconsciente en el cerebro. Es una pregunta que les hacen ellos a los psicoanalistas. Y así, es decir, como yo pienso que eso es un tema que estamos trabajando muy actual, que es toca muchas disciplinas, mueve el piso de muchas disciplinas y le he encontrado pues ya en la relectura del texto digamos, un lugar mucho mejor, mucho más, como más consciente de cuáles son las tesis que quieren trabajar los autores y bueno, me gustó mucho la introducción que hace el profe Andrés, que sigue como muy en la línea del texto. De todas maneras, eso es un esfuerzo intelectual muy interesante, el de los autores del texto. Entonces, preguntaba como esas tres cosas sobre la historia, la política, las condiciones materiales y bueno, en fin, eso era mi aporte. Muchas gracias, muy interesante y ese es el tema clave, sin duda, que yo creo que a muchos nos preocupa. Quiere hablar Sara, adelante. Muchas gracias, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, es que con esto que dice Edison y pensando también en la introducción que hizo el profe, a mí pues también me surgen como varias inquietudes y no tendría pues tampoco como una respuesta para ellas, pero precisamente de eso se trata como de una interlocución ahí con la fenomenología, a ver qué puede brindar, porque creo que este esfuerzo por entender al otro parte quizá de una necesidad también de entenderse a sí mismo, incluso pues me atrevería a decir que la misma filosofía y más adelante pues cuando
digamos, hay una ramificación y entonces emergen disciplinas que se hacen cargo pues, de uno de estos ámbitos en específico. En este caso, pues la psicología, ¿cierto? Como ocupándose de lo que es la mente, el alma, el sujeto, no sé, la cognición, pues con los diferentes objetos, como se nombran. Eh, Básicamente, me parece, pretende eso, o sea, claro, hay algo especular y se supone que en mi desarrollo, pues voy adquiriendo una noción de mí mismo en la medida en que me identifico primero con el otro, pero me reconozco también luego como un otro y empiezo a reconocer, pues, digamos, algunas diferencias, algunas características muy propias, eh, pero siempre en relación con ese otro y allí pues también empieza como a jugar el lenguaje, la manera en cómo nombro al otro y eso se me devuelve y busco la manera de nombrarme, de definirme, pero creo que en el fondo todo esto es un intento por entenderse a sí mismo, mucho más que por entender al otro, o, es decir, bueno, más bien sin polarizar, no se descarta la necesidad de conocer al otro, pero me parece que prima la de entendernos a nosotros mismos y esa dificultad está siempre ahí. Eh, y ha sido dicho pues también como por diferentes corrientes. Pues, nunca terminamos de entender, de conocernos más bien. Y bueno, y en esa medida pues también de entendernos, ¿cierto? Entender nuestros propios cambios emocionales o de expectativas, incluso estamos renovándonos constantemente. Y, y bueno, pero esto me conduce también como a pensar precisamente en cuanto al lenguaje y algo que nos hablaba Edison. Eh, Se supone no hay tales condiciones, por lo menos desde el psicoanálisis, pues mm, como de completa funcionalidad o de una perfecta salud mental, digámoslo así. O sea, alguien puede, claro, tener capacidades cognitivas, habilidades, pero, y esto no lo estoy afirmando, más bien quiero pues como eso, como analizar un poquito lo que decía Edison, porque precisamente me parece es una de las razones que da pie a la psiquiatría y a todos como las directrices pues para un diagnóstico, para una diferenciación, porque si bien hay personas con altas capacidades o bueno, como con diferentes áreas muy bien desarrolladas, justamente no se corresponde a veces eso con lo social, con lo, más que lo social, eh, como con la benevolencia o la apertura hacia el otro, o como aquí se nombra, pues la empatía, ¿cierto? Eh, entonces no sé en qué medida considerar, sin recurrir al término anormal, esto que a veces pues pasa, ¿cierto? El egoísmo o mm, sí, o ese intento de manipular al otro, de emplear como las circunstancias también a conveniencia. Bueno, me surgen pues como todas esas inquietudes y sí, era eso. Muchas gracias, Sara. Muy interesante. ¿Quién más quiere continuar? Profe Andrés, yo quisiera Daniel, decirle, bienvenido. Adelante, bienvenido. bueno, no, muchas gracias pues por permitirme como estar en este espacio. La verdad pues no conozco mucho sobre fenomenología y hermenéutica, pero sí he querido pues sobre todo tener como una mayor aproximación pues como la fenomenología pues es algo como que me llama mucho la atención y sobre todo pues como la fenomenología pues como el cuerpo, ¿cierto? La verdad, el texto, pues, como me enteré un poquito tarde, alcancé a leer, pues, más o menos como la mitad, no alcancé a leerlo, pues, como completo,
pero a raíz pues como de lo que hablaba el profesor Andrés, lo que hablaba ahorita de Edison, Sara, pues a mí sí me surgía pues como esa duda, pues como frente al tema pues de la percepción como del otro, pues cuando por ejemplo ahorita el profe Andrés mencionaba pues como el tema pues del cuerpo pues como un fenómeno que te permite pues también como tener una percepción del otro, pero lo pensaba pues también como de lo que yo he leído pues y como que conozco un poquito, por ejemplo como de la idea pues de Rancière también pues de cómo también pues yo siento que la percepción del otro también pasa pues como por ciertos como ordenamientos pues como simbólicos pues como de poder y el discurso, y muchas veces por más de que tú tengas pues como la percepción pues digamos las capacidades cognitivas de manera correcta, pues muchas veces lo que percibes del otro no es un ser humano, y es algo que a mí me genera pues como muchas dudas y no sé qué de pronto tiene como la fenomenología al respecto frente a eso, pues porque yo siento pues que la percepción del otro no solamente pues de un cuerpo, sino también de un cuerpo pues que se simboliza pues a través del discurso. Y en parte muchas veces podemos ver un cuerpo y ser el mismo cuerpo humano, pero no percibirlo como un cuerpo humano. Y lo pienso pues en el caso histórico, por ejemplo, de los negros, ¿cierto? O de las mujeres que durante tanto tiempo no fueron pues como concebidos pues como seres humanos o como lo dice pues el propio Rancière, esos cuerpos pues que se consideran como invisibles o inaudibles, pues que cuando hablan se consideran que no están expresando ningún discurso, sino que simplemente están emitiendo pues como ruidos de dolor y sufrimiento, ¿cierto? Como sucedió pues como con los negros o las mujeres. Entonces eso sí me genera pues como mucha inquietud frente a como a esa forma en la que uno llega al otro, porque uno muchas veces no llega simplemente pues como con las facultades cognitivas, sino también pues que uno está inscrito en un ordenamiento simbólico donde el otro puede que no sea pues como un ser humano, y de hecho pasa mucho también pues como con los trans pues hoy en día, ¿cierto? Con ciertas poblaciones pues que son muy excluidas, y donde ese cuerpo, por más de que sea pues como un cuerpo humano, para nos, pues, perdón, para nosotros no, pues obviamente para nosotros sí, pero para gran parte de la población que los excluye, consiguen que ahí no hay un ser humano que habla o que eso no es un cuerpo, ¿cierto? Y entonces sí me generaba como muchas dudas a ese respecto, y creo que eso se cruza mucho pues también con lo que decía Edison pues frente al tema de la política, pues la historia, y también creo que lo que mencionaba Sara sobre el tema pues del lenguaje, hasta qué punto también pues el lenguaje, yo siento que es un elemento pues como lo dice Gadamer, es como construcción de mundo, y en parte es algo que también nos permite pues como ver y percibir ese mundo. Entonces ese era como mi aporte, y muchas gracias por permitirme estar acá. Daniel, muchísimas gracias por tu comentario, muy interesante y de hecho, digamos que encaja muy bien con las lecturas que hemos tenido recientemente. Justo el año pasado estuvimos hablando sobre Miranda Fricker y la injusticia epistémica, que es un libro muy interesante que muestra cómo en cierta forma percibimos el otro a través de nuestros prejuicios, a través de un ordenamiento simbólico, como tú lo llamas, o a través del lenguaje, ahora que aludes a Gadamer, y cómo la cultura se vuelve algo así como una segunda naturaleza y se incorpora y se vuelve o afecta la percepción directa del otro y se naturaliza, se vuelve una segunda naturaleza y percibimos directamente el otro a través de estos símbolos, de estos prejuicios, de esta cultura, digamos que en la que hemos crecido. Y ese aspecto también está muy presente, bueno, no está tan presente en este libro, pero sí, digamos que en estos estudios que han hecho estos autores se complementan muy bien con ese aspecto que tú mencionas y que acabo de mencionar con Miranda Fricker. Muchas gracias por tu comentario, muy, muy interesante. ¿Quién más quiere seguir? A ver, Ana, por favor. yo quiero hablar de dos palabritas que hay aquí que me dejaron pensando. La una es acerca de lo que es la teoría, ¿cierto? Me parece que ellos hacen un comentario bastante profundo cuando hablan de que la teoría es importante como posibilidad de poder comprender matices, ¿cierto? En, las, en lo que vivimos, en lo que viven los otros, en lo que está sucediendo. Y ponen la comparación de que es como
un buen catador de vino, ¿cierto? Que los buenos catadores de vino saben diferenciar el aroma, saben diferenciar el sabor, lo que para la mayoría de los demás, pues no sabemos. Cualquier vino, pues sí, hay diferencias, pero no conocemos en profundidad cuál es el matiz ahí. Y pues, la otra visión de la teoría, como para hacer inferencias, ¿cierto? Eso me parece a mí como que está de alguna manera dándonos a conocer como también cuál es la posición de los autores frente a la manera como se sitúan. Hago referencia un poco como a la discusión que se presentó la vez pasada, ¿cierto? Yo veo que ellos están anclados desde la fenomenología y ahí abren el abanico a un mundo de cosas que se dan, pero ellos tienen sus matices, ellos tienen como su claridad respecto como a dónde quieren apuntar. Y relacionado con eso también encontré interesante la diferencia entre mente y estados mentales. Pues no sé si estoy como perdida ahí, pero a mí me parecía que cuando se habla de mente, ahí está implícito como la quietud, ¿cierto? Como lo estático. No hay vida. En cambio, cuando se habla de estados mentales, implícitamente ahí hay movimiento, ahí hay los deseos, las motivaciones, las creencias, los prejuicios. Es decir, ahí hay una vida que está caminando, que se está como quien dice, viviendo. Y entonces aquí también veía como esa posición de los que hablan de la mente del otro, están siendo también como muy absolutistas, ¿cierto? Así es. En cambio, hablar de los estados mentales del otro es hablar de que ese está en movimiento, ahí están pasando cosas, ahí no hay como una quietud. Pues me llevaba pues como a pensar esos dos conceptos que aparecen ahí. Gracias, María Mercedes. No había pensado que se pudiera leer así y bueno, tienes razón, efectivamente, cuando se habla de estados, ahí se implica el movimiento y cuando se habla de mente, aparece como algo muy sólido. Pienso, sin embargo, que el uso de los dos conceptos tiene que ver con el fenómeno, digamos, el fenómeno de la mente como el conjunto total de los estados mentales de un individuo y como el conjunto de todo aquello que configura su personalidad en términos de su yo, en términos de lo que él es en cuanto conciencia. Digamos que creo que ese sería como la idea de la mente y los estados mentales como estos estados, digamos, transitorios que se producen en el interior de la mente y que configuran la mente en su totalidad. Y en ese sentido, creo que se puede hablar de mente y de estados mentales tanto desde el punto de vista tradicional, cartesiano, que ellos critican, como desde el punto de vista de la perspectiva fenomenológica que ellos abren, haciendo la salvedad de que para ellos la mente está en directo contacto con el cuerpo y con el mundo, y en ese sentido no es un interior, y los estados mentales pues se notan en los gestos y en los, digamos, movimientos del propio cuerpo, y se suceden dinámicamente. Sí, pero bueno, me dejaste pensando. Muchas gracias, Ana Mercedes. ¿Quién más quiere continuar? Yo casi ni veo esas manos. Adelante, Luis Fernando, yo creo que ya podemos discutir. Dale, profe.
No, pues digamos una última apreciación de lo que decían también los compañeros acerca del cuerpo de reconocimiento. También, digamos, hay otras condiciones humanas que se han visto tal vez en esta posmodernidad de sujetos que llevan el cuerpo hasta el extremo como conciencia, perforaciones pues obviamente alternas, no sé si son patológicas, y es una forma simbólica de resignificar el cuerpo para tomar conciencia en el mundo. Entonces lo modifican hasta cierto punto de reconocerse en el espejo a otro yo, ya sea por influencia psicológica, patológica, pero que se transgrede de ciertas características, pues obviamente para identificarse. Perdón, estoy todavía tomando apuntes. Identificación. Siempre Sí. No, es que no, a veces no quiero como dejar escapar las ideas de que ustedes mismos dicen. Yo llevo un registro de todo lo que ustedes dicen. Y además de lo que se me ocurre que vale la pena decir ahí. Eh, sí, ese tema que toca Luis Fernando es un tema muy importante sobre el que tendríamos que investigar mucho más, porque digamos que más allá de los lugares comunes sabemos en el fondo muy poco, creería yo, eh, sobre esto. ¿Quién más quiere continuar? Bueno, de pronto mientras alguien se anima yo puedo hacer algún comentario, un poco venido de todo lo que ustedes han dicho. No, no esperen gran cosa. Digamos que Luis Fernando justamente hablaba del reconocimiento de sí y del otro, y usó la palabra reconocimiento, que a mí me parece muy importante, porque trae el tema del reconocimiento de alguna manera desde el punto de vista moral. eh, Comprender al otro es reconocer al otro como otro y reconocer, digamos, sus necesidades, reconocerlo como un igual, reconocer su voz, etcétera. Y muchas de las luchas sociales son una lucha por el reconocimiento. Pero al mismo tiempo, el tema del reconocimiento está relacionado con la configuración del sí mismo, con la configuración de mí mismo. Y entonces Sara manifestaba, decía, hay aquí algo de especular en el sentido de un espejo. Y es interesante la palabra que escogió Sara, porque es una palabra que el propio Hegel utiliza en algún momento. Y Hegel es el gran teórico del reconocimiento. Sara decía, bueno, en este carácter especular, en este aspecto especular, de alguna manera, nombrar al otro, decía Sara, implica nombrarme a mí mismo, o comprender al otro, se comprende al otro buscando la comprensión de sí, y Sara presentaba esta idea de comprenderse a sí mismo como el motivo fundamental del encuentro con el otro. Eh, yo tal vez no haría ese énfasis, pero lo entiendo. Más aún, porque podríamos decir que los propios griegos tenían esta máxima en el oráculo de Delfos, de acuerdo con la cual había el fin de la vida era precisamente conocerse a sí mismo, algo que uno nunca lograba. Pero lo que quería destacar no era tanto eso, sino la dinámica de yo y tú que implica esta comprensión del otro. Cuando nos preguntamos por el otro, o cuando hablamos del otro, también estamos hablando del sí mismo, y no podemos separar una instancia de la otra. Uno se conoce a sí mismo a través del otro, es decir, comprender al otro no es excluyente con comprenderse a sí mismo, sino que uno se conoce a sí mismo en ese encuentro con el otro. Y al mismo tiempo, el yo no es nunca sin el tú, y el tú no es nunca sin el yo. Precisamente hay aquí una dinámica muy interesante, una dinámica, digamos, una cierta dialéctica. Y aquí entramos, fíjense que hemos utilizado, bueno, yo ya mencioné el paradigma, digamos, de la conversación o del diálogo, un poco en Gadamer, cuando me refería a Miranda Fricker y al testimonio, al modelo del testimonio. Ese modelo del testimonio puede ser interpretado a partir del modelo del diálogo, en donde hay un yo, hay un tú, hay un asunto del que hablan,
y hay un movimiento entre yo y tú, hay una dialéctica, una dinámica. Entonces, diálogo, dialéctica, yo y tú son términos que están constantemente relacionados. Y ahí Arturo nos dijo algo sobre Sartre y cómo él consideraba la relación entre yo y tú como una relación en donde hay siempre una lucha por el poder. Esto suena muy, y hablaba de la dialéctica del amo y el esclavo, un elemento también muy hegeliano, que está en la fenomenología del espíritu, y un poco nietzscheano. Yo no sé si Arturo ya volvió y nos pudiese contar algo más sobre esa manera de caracterizar la relación entre yo y tú por parte de Sartre. Sí, hay algo que ahora que el profesor hablaba, y es que la tesis, no recuerdo si fue la de maestría o la de doctorado, de Jodie Butler, que es el libro de Sujetos del Deseo, hacía todo un recorrido bueno, y me gusta mucho esa lectura que hace Hegel, ¿no? En cuanto al reconocimiento, porque en el fondo, eh, dice Butler, deseamos no lo que se desea, sino desear. Entonces, y se desea ser reconocido, no que me traigan una manzana, sino el hecho de que alguien me la traiga, ¿no? De que alguien sepa, vea mi existencia y la reconozca, ¿no? Y bueno, eso quería decirlo, pero ahora con el tema de Sartre, con la idea de esta lucha, eh, las relaciones, o sea, el- es interesante porque en una lectura llana, en una lectura plana, se puede hasta uno escandalizar, ¿no? Porque Sartre en La puerta cerrada dice el infierno es el otro. O sea, y en una entrevista más adelante él va a decir que bueno, no lo entendieron bien, no se supo expresar, porque eh, las relaciones con el otro se vuelven tormentosas, se vuelven de conflicto cuando no se reconoce precisamente que el otro no es un objeto, que el otro no puedo depender de él totalmente, de una relación de dependencia, sino que es un individuo tan libre como yo, o sea, de la misma forma como yo me presento, ¿no? O sea, no. Y bueno, hay toda un análisis que me parece muy chévere. Inicia en la trascendencia del ego, de cómo se da la constitución con el otro. O sea, el otro no solamente está para juzgarme, para relativizarme, sino que también me constituye como ser humano. O sea, una persona, ¿cómo sabe que es bella, que es fea, si nadie se lo ha dicho? O sea, el otro me está constituyendo, estás siendo, gestando mi ser, pero a la vez yo también lo estoy constituyendo, o sea, y es interesantísimo porque cuando el infierno entra, precisamente cuando quiero que el otro piense como yo me veo, cuando, por ejemplo, ahora mismo, el juicio que todos ustedes tienen o que se están formando ahora mismo de mí, se me escapa por completo y puedo entrar en sufrimiento porque quisiera que me vieran como un gran eh, elocuente, con un gran discurso, no sé, cualquier cosa, pero puede pasar lo contrario, ¿no? Cada quien puede estar ahora mismo haciéndose una idea de mí que quizás a mí no me guste. Entonces, es todo un juego, ¿no? Es todo un juego de constitución del ser, de la persona, del individuo, pero a la vez una línea muy delgada donde se pueden terminar en convertir en relaciones tormentosas. Y bueno, no sé si esa es la pregunta, pero... Arturo, muchísimas gracias, muy interesante, muy interesante y te agradecemos mucho. El libro de Judith Butler al que estabas haciendo alusión, ¿cuál era? Sujetos del deseo. Objetos del deseo. Ya, Sujetos. sujetos del deseo. Sujetos, sí. Hace un recorrido desde Hegel hasta Lacan. Y bueno, hay un capítulo de Sartre que también es chévere. Ah, ya veo. Sartre tiene que estar en algún lado, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué nos quiere continuar?
Bueno, yo estaba pensando en la importancia realmente de este concepto de reconocimiento y de pronto, bueno, en relación a lo que acaba de decir Arturo, bueno, él lo dijo ya, eh, la trascendencia del ego, digamos, el otro me constituye, el otro es quien me dice muchas veces lo que yo mismo soy y es parte constitutiva de la configuración del sí mismo. Eh, y en ese sentido, digamos, el ego está trascendido constitutivamente y se configura constantemente en la medida en que está trascendido. Es muy interesante este aspecto porque es una visión, digamos, del ego o del yo, pues muy distinta, digamos, de la visión que prima en, en la filosofía, digamos, analítica tradicional, porque ya han ido cambiando, y en otras filosofías cartesianas, digamos. ¿Quién más quiere continuar? Yo quisiera decir algo. Denis, por favor. Hola, buenos días a todos. Bueno, este, este capítulo me pareció muy difícil de leer. Creo que esta segunda vez que lo leí me pareció más difícil que el anterior. Y he tenido una pregunta que está ahí todo el tiempo dándome vueltas en la cabeza a propósito de una pequeña lectura que hice sobre un informe de la violencia en Colombia, el primer informe que se hace en el 63, que lo hace Falsborda con otros sociólogos, en el que básicamente hay una especie de tratado de cómo es el otro en Colombia y por qué esa relación con el otro, digamos que es un poco la génesis de la guerra o del conflicto armado, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes plantean el tema del reconocimiento y que ese otro es en realidad alguien que me dice algo de mí mismo o en el que yo me reconozco de alguna manera, pienso en nuestra propia historia y en esas condiciones políticas y sociales que han evitado que nos reconozcamos en el otro o que el otro precisamente sea de manera sistemática eso en lo que yo no me quiero reconocer, es decir, eso que yo no soy. De ahí pues que en Colombia sea muy puntual el diálogo, o no diálogo, más fácil, entre enemigos, ¿cierto? El otro no es un cercano, sino que es un lejano, es un enemigo, es un extranjero, ¿cierto? Es alguien que se puede eliminar o que se puede masacrar o invisibilizar o negar. En ese sentido, mi pregunta es si entonces hay un vacío cultural del sí mismo en aquellos contextos donde el otro no se reconoce como parte de nosotros, o sea, como parte de sí. Voy a usar una palabra que yo usé mucho en mi tesis, que fue la palabra otrarse, o sea, si somos incapaces de otrarnos, eso también nos hace incapaces de vernos a nosotros mismos y a la larga si uno se pone a ver con lupa, pues entonces termina, no sé, es viendo quizás un contexto cultural o social bastante caótico, pero al mismo tiempo bastante complejo. Entonces, ¿cómo son esos yoes y esos otros dentro de una cultura donde el otro siempre es el enemigo o el otro no es como yo y no tiene nada que decirme? Era eso. Bueno, Hay algo gracias. Adelante, Arturo. que ahora que decía Denis, me recuerda mucho, ¿no? A la idea de dialéctica de amo y esclavo, porque tiene que haber un amo y tiene que haber un esclavo, ¿no? Y si no, pues hay tres opciones. O sea, la primera es la resignación, está bien, te concedo que seas el amo. La otra es la lucha. En la lucha o yo mato al otro o el otro me mata. Y la tercera, como en la tragedia griega, los dos nos matamos, ¿no? Los dos hermanos de Tebas que terminan matándose porque, bueno, uno quiso someterse al otro. Entonces, o sea, ahí está lo conflictivo, ¿no? La idea de sometimiento, de someter al otro y de no reconocerlo, porque es que si nos vamos a la génesis del conflicto armado, pues Colombia
no, hay un desconocimiento, un olvido por parte del Estado de los campesinos. O sea, y bueno, actualmente también se presenta en muchos casos, pero es eso, o sea, es como que no negarte, no existes, no reconocerte incluso en el lenguaje que es tan importante. Eh, bueno, es Muchas gracias, Arturo. Yo es que estoy como sin palabras. Eh, pero es que estos comentarios me han parecido realmente muy importantes y muy interesantes. Denis decía hace un instante que, ah, bueno, que en Colombia el otro es ese otro al que yo no me quiero parecer, el otro que yo no quiero ser, y el otro como un enemigo perpetuo con el que constantemente lucho, y un poco a eso alude también Arturo. Eh, pero pensaba que en esta dialéctica basados como en esta idea de reconocimiento, finalmente, si el otro desaparece, desaparezco yo. Y entonces, en cualquier caso, yo tengo que contar con el otro. Entonces, aunque ese otro sea justamente el que no piensa como yo, el que yo desearía que no estuviese ahí, pero precisamente ese es el que me constituye en un doble sentido, sea porque él me dice algo sobre mí, sea porque quiero yo convertirme e imitarlo y convertirme en su modelo, digamos, el otro es un modelo para mí, o el otro es un antimodelo para mí, o un enemigo. Pero si el otro desaparece, justamente eh, yo desaparezco. Y por supuesto uno podría de alguna manera argumentar que esto implica, digamos que si queremos preguntarnos, digamos, cuál es la raíz o el origen o el fondo de cualquier planteamiento político, pues, o la justificación, digamos, filosófica de cualquier planteamiento político, pues esta justificación filosófica estaría en la relación entre el yo y el tú. Y probablemente una parte muy importante de esa justificación de la política estaría en la idea de mutuo reconocimiento. Y, y esa idea de mutuo reconocimiento yo creería que apunta a una cierta idea de democracia que no necesariamente suscribe en particular políticas muy conocidas del liberalismo, no necesariamente, pero que implica una cierta idea de democracia eh, en la que el otro es de entrada considerado, por lo menos en derecho, como un igual, como sujeto de derechos, como igual en derechos e igual en posibilidades de participación política. Y ahí habría una idea muy importante de reciprocidad, ¿no? De alguna manera considerar o reconocer al tú como un tú, es decir, como alguien cuya palabra puede transformarme, yo lo digo en un artículo, de alguna manera implica la idea de reciprocidad, que es muy importante. Y me estoy acercando un poco al terreno del tema que hemos estado trabajando con el grupo de la Universidad Nacional y de la Universidad Paris-Nanterre, con el que estamos haciendo estas sesiones a las que ustedes también están invitados cuando quieran. Y que tenemos este viernes, tenemos una reunión para tratar algo de Axel Honneth, así que les acuerdo, si tienen tiempo mañana. Bueno, quisiera de pronto rescatar un poco en relación con esto un comentario que hizo Edison, y es que Edison hablaba, digamos, Edison preguntaba qué relación habría aquí con la historia, y bueno, yo creo que, o subrayaba de alguna manera que la historia y la cultura juegan un papel muy importante, y él se refería a la historia en particular porque le interesaba el asunto de la memoria, y a él le preocupaba preguntarse por el otro que ya no está.
y cómo esta fenomenología podría dar cuenta del otro que ya no está. Y creo que implícitamente hemos ido entrando en estos terrenos. Cuando Daniel Suárez hizo su comentario sobre Rancière, sobre el ordenamiento simbólico y sobre Gadamer como lenguaje, como construcción de mundo, en el fondo ya estaba trayendo colección muchos elementos que le respondían a Edison o que complementaban un poco lo que Edison planteaba sobre la historia, y es que digamos que nuestra constitución individual, nuestro ser, lo que somos, está mediado por la historia, por la cultura, por un ordenamiento simbólico, y en el seno de todo eso, en el seno de ese mundo culturalmente arraigado, culturalmente determinado, determinado también por el lenguaje y por la herencia que transmite el lenguaje, por lenguaje, tradición e historia, en ese seno y con esos prejuicios es que nos relacionamos con el otro. Sin embargo, quisiera de pronto agregar algunos elementos más, simplemente como para tenerlos en el panorama. Yo creo que ya les había mencionado en otro semillero una conferencia que nos dio Robson alguna vez sobre ser con el muerto. Él lo enfocaba, digamos, hacia el lado de la medicina y decía, bueno, es que ser en el mundo, la expresión de Heidegger, es también ser con el muerto. Y él, digamos que hablaba un poco de las implicaciones de la muerte de un familiar para cada uno, y cómo en el fondo, siempre que somos en el mundo, somos también con los muertos. Pero desde el punto de vista político, hay aquí dos énfasis muy bonitos ambos. Ustedes conocerán quizás a Walter Benjamin, quien decía en reflexiones precisamente sobre la historia, que de alguna manera nosotros teníamos que atender el reclamo del otro, que de alguna manera del otro que ya no está, del otro que no está, que era aquel por el cual preguntaba Edison, del otro que ya no está con nosotros, del otro que fue invisibilizado, del otro cuya voz no fue escuchada. En cierta forma, las generaciones futuras tienen un deber con respecto al pasado, y ese deber con respecto al pasado implica, en cierta forma, hacerle justicia a ese otro que no está mediante la memoria. De alguna manera sacar a la luz y reconocer finalmente, aunque sea a posteriori, reconocer la voz del otro que entonces no fue reconocida. Y ese era un poco el énfasis de Walter Benjamin. Y son textos muy interesantes que sobre todo ha trabajado mi colega Ana María Rabe. Pero yo quería también señalar que no solamente hay un deber con respecto al pasado, sino también un deber con respecto al futuro. Y allí el autor que yo he conocido que habla de ese tema es Hans Jonas. Y entonces nos corresponde también escuchar, en cierta forma, el reclamo futuro, el reclamo de los otros que no están, no porque hayan muerto, sino porque no han nacido todavía. Y que, en cierta forma, aun cuando no hayan nacido, tienen derecho a nacer, tienen derecho a devenir, a venir a la vida. Y en ese sentido, digamos que una parte importante de nuestro deber con los otros que no han nacido todavía implica para nosotros mismos, de alguna manera, salvaguardar el medio ambiente, por supuesto, preservarlo para que ellos puedan justamente tener condiciones de vida apropiadas, pero también implica morir. Y es muy interesante lo que él dice al respecto, y es que si nosotros no muriésemos, el presente estaría constituido por una sociedad de viejos que piensan, repiten y reproducen los mismos prejuicios. Entonces, el hecho de que los más jóvenes nazcan y vengan a la vida implica una cierta renovación del mundo muy necesaria. Y él se preocupaba por justamente el aumento de la vida de los seres humanos y de cómo a través de la ciencia estamos alargando la vida mucho de
de los que estamos en el planeta y de las implicaciones, creo, más bien, que ello tiene para el mundo en general. Entonces, quería destacar esos elementos, digamos, ese deber con la historia pasada y ese deber con la historia futura que tenemos y que también está presente. Ese deber con los que no están, sea porque murieron, sea porque no han nacido todavía. Creo que Sara quería decir algo. Sí, profe, gracias. Pues es que esto último que decía me deja pensando muchas cosas. Obviamente hay que justificar de pronto cuando se tiene una postura frente a algo. Creo que esto que decía pues conlleva a pensar este asunto del aborto, por ejemplo, ¿cierto? Pero no, pues no quiero como detenerme en eso. Lo que iba a decir es que parte de lo que nombraba Arturo, que me parece muy interesante, esa necesidad de como de verse retroalimentado por el otro para poder crearse una imagen de sí mismo, incluso pues como una identificación, ¿cierto? Algo que me permita dar cuenta de quién soy frente al mundo y en esa medida también relacionarme entonces con el otro, me lleva a pensar en que en esa dinámica de amo y esclavo, uno podría pensar el lenguaje como un amo. Esa palabra que viene del otro a definirme puede constituirse en eso. Y entonces las implicaciones que eso tiene. No me gusta esa palabra implicancia, suena muy de los argentinos, pero... y bueno, y pensaba también en que esto se convierte como en, ya más pensando como en colectivo, ¿cierto? O en sociedad, incluso en cultura, como que toda esta urdimbre de significantes, de significados, de asociaciones, me parece, pues, si estoy equivocada me corrigen, creo que se relaciona con este concepto de rizoma que planteaba Deleuze y Guattari. Es eso, ¿cierto? Cómo pesa en la identidad justamente el excluido, de todo el que es excluido. Entonces, de nuevo vuelvo, por ejemplo, bueno, está el caso del desplazado, está el caso de, y nos lo mencionaba también Daniel, ¿cierto? El negro, la mujer a nivel de la historia. Pero vuelvo pues como al asunto, no sé usted qué tenga que mencionar de eso, porque sé que ha trabajado pues como en un colectivo de médicos, algunos con formación psiquiátrica. También esa palabra del médico excluye de algún modo, aunque también, porque no se trata solamente de verlo desde un punto de vista negativo, también le otorga algo de sentido al paciente, al enfermo. Le permite aferrarse a algo con lo cual comprender su estado, ya sea anímico, sea biológico, ¿cierto? Pero bueno, quería como mostrar esta dualidad, digamos, del lenguaje, cuando puede convertirse en un amo tirano y también cuando permite a través de esos términos que me forman o que conforman de algún modo eso que yo aparezco para el otro o que parezco ser para el otro, pues puede o no ser positivo, ¿cierto? No sé, era como eso, ¿cierto? Me parece que tiene también un componente pues político, bueno. Muchas gracias, Sara. Yo estoy un poco sin palabras, sinceramente, porque como que el tema, tal vez el planteamiento, sobre todo que hizo Denis y la pregunta que hace sobre nosotros mismos, sobre nuestra violencia, sobre nuestra imposibilidad de acoger al mundo y quizás nuestro vacío cultural,
me deja sin palabras. Me gustaría contribuir a una respuesta, pero me quedo un poco sin palabras. Oscar. Profe, sí, justamente yo creo que ese planteamiento de Denis es pues, lo que pude lograr seguir de pronto. Su intervención tiene que ver mucho también con ese diálogo con la tradición. Creo que de alguna manera ese aspecto cultural, hubo todos esos componentes prejuiciosos, los que estamos inscritos, nos han hecho una visión del otro que justamente nos impiden, como si estuviésemos en una enfermedad, ver al otro de otra manera, de una postura ética. Yo creo que la apuesta por la ética en los colegios y las universidades tiene que pasar por un ejercicio de desmontaje de la historia en algunos aspectos, en algunos puntos necesarios. Hay un concepto que justamente me llama la atención y no sé, pues usted conoce muchísimo más de Heidegger, pero que Bátimo ha retomado frecuentemente en algunos de sus textos y es el concepto de la Verbindung, este tema de la superación. ¿Cómo se puede entender eso? Es más una pregunta también, ¿cómo podemos entender desde ese concepto de pronto en Heidegger puntualmente? Porque digamos que Bátimo tiene otras connotaciones. ¿Cómo comprender ese concepto desde Heidegger para apuntarle de alguna forma a ese miramiento, a ese diálogo con la historia, justamente con la tradición? Parece que es como un elemento que podría ser significativo. Muchísimas gracias. Superación de la metafísica. Bueno, no sé, Oscar, no sé muy bien qué decir en este momento. Heidegger, digamos, la gran lucha de él es superar la metafísica y escuchar de alguna manera el llamado de aquel ámbito de sentido que hace posible la apertura significativa del mundo. Y eso, digamos que tiene implicaciones éticas. Pero ciertamente yo siento que hay otros autores mejor posicionados que Heidegger en su filosofía para dar una respuesta a los problemas éticos. Es decir, hay una buena contribución de Heidegger, pero y a partir de allí se pueden hacer planteamientos, pero yo creo que el aporte de Heidegger estaría más en los planteamientos que alguien puede hacer a partir de su filosofía, y no tanto simplemente en reproducir los intereses del propio Heidegger, que a veces terminan más bien alejándolo de la historia que se mueve concretamente, digamos. Pero tú usaste una frase que quisiera destacar, me gustó mucho la frase que usaste, coincido con la idea. Tú dijiste, la ética en los colegios debe pasar por un proceso de desmontaje de la historia. Sí, y esa idea de desmontar la historia o de desconstruir la historia es muy, muy importante. Es muy, muy importante y yo creo que apunta, apunta muy bien a lo que Denis, a aquello por lo cual Denis pregunta. Y ahí hay una contribución importante de Husserl en la idea de desmontaje, de Heidegger en la idea de desconstrucción o destrucción, y de Derrida, que se apropió de ambos conceptos y habló de destrucción, pero también otros autores, digamos, en su época hablaron, por ejemplo, de arqueología, de mirar un poco el pasado, de sacar a la luz algo que ha sido desoído. Sí, tú, pues digamos que para decir algo sobre lo que habías dicho antes, antes habías hablado de la empatía también en conexión con Heidegger y cómo en cierta forma el concepto de empatía que estos autores desarrollan, digamos que se conecta muy bien con la idea de existencia extendida o afuera que plantea Heidegger. Ciertamente es así, sin embargo hay una crítica al concepto de empatía en Heidegger. A él le parece que es un concepto muy cartesiano, entonces uno puede, uno puede ver una gran coincidencia entre este planteamiento y lo de Heidegger, siempre que tenga en cuenta que
que el concepto de empatía está siendo entendido de una manera no cartesiana. Esto diría yo un poquito con respecto a Heidegger. Lamento no poder decir más, Oscar. Bueno, ¿quién más quiere decir? Está bien, profe. Muchas gracias. Sí, no, yo he hecho, no crean, he hecho como algunos intentos. Por ahí tengo un artículo en prensa que trata de sacar a la luz la idea de resistencia, el concepto, digamos, político de resistencia, a partir de un concepto heideggeriano de resistencia. Y bueno, algo se puede hacer con Heidegger, pero siempre es más interesante lo que uno construye con Heidegger que a veces simplemente reproducir lo que él intentó hacer con su propia filosofía y la orientación que él mismo tenía. Sí, estoy apartándome de Heidegger ahora que lo pienso con el tiempo. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? Profe, permiso. Edwin, por favor. Oye, vemos solamente la parte superior de tu cabeza. No sé si quieras aparecer así. Ya me dijo, profe, gracias. Y ahorita le había pasado la cámara a Sofía para la clase de ella y... Sofía es más alta que tú, por supuesto. No, no preocupes. Por molestarte. Genético, sí. Como crecen esos niños de ahora en día. Dios mío. Sí, algo es seguro, los niños siempre los superan a uno y los hijos siempre son mejores de lo que uno fue. Eso es claro. Ya tiene el pie más grande que la mamá, con 11 años. El profe Andrés respondió a la pregunta que hacía ahorita Oscar, una de las 4, de la empatía en Heidegger, de apartarse de pensamientos cartesianos, donde la empatía es salirme de mí y, en términos coloquiales, colocarme en los zapatos del otro. Entonces Heidegger nos convoca a que el ser ahí no se sale de sí, porque el ser ahí ya está en el mundo, ya es parte del mundo, ya integra constitutivamente el mundo y el mundo lo integra constitutivamente a él y al otro. Entonces estamos en el mundo, entonces es otra visión de empatía, no es que me voy a salir de mí para llegar a ti, sino que estamos los dos ahí, nos constituimos y es una visión ética, porque si yo no me salgo de mí o si yo tengo la posibilidad de salirme de mí, entonces tengo la posibilidad de reconocer al otro o no. En cambio, cuando estamos los dos ahí y nos constituimos mutuamente, nos constituimos juntos en el mundo, ambos ahí, es otra visión porque hay un reconocimiento total del otro. Entonces me parece como muy importante esa visión de empatía en Heidegger, que también tiene que ver con la de Sartre, cuando era el sujeto para el mundo, en la visión dialógica que nos propone, es que estamos ahí los dos, entonces no hay como forma de yo no involucrarme con el otro, de no responsabilizarme del otro, porque ya estamos ahí, lo que yo digo y lo que yo haga afecta al otro, lo mismo lo que él hace, y lo que ocurre en el mundo nos afecta a los dos. Somos afectados, estamos arrojados en el mundo, entonces nos invita a ese pensamiento a alejarnos de creer el mundo en una parte, al otro en otra parte y a mí en otra parte, y buscar entrelazarnos, sino que ya constitutivamente, originariamente, ontológicamente estamos juntos, estamos integrados, estamos unidos. Entonces me parece fundamental esa visión. Y lo otro que quería resaltar es la parte final del texto, que tiene que ver con el lenguaje. Para yo conocer al otro y para conocerme a mí mismo, se requiere una mediación. Con Husserl veíamos que hay una parte del otro y de mí mismo que se me da la conciencia, que tengo percepción fenomenológica de ello, pero hay una parte que me permanece invisible, a la cual no tengo acceso directo. Entonces se requiere una mediación, y esa mediación se propone en la parte final del texto, que es la mediación del lenguaje.
Entonces, Conrad Kerr propone el texto que a través el lenguaje que utiliza el otro para responder a la pregunta ¿quién soy?, que es el capítulo que sigue, o para responder a la pregunta que se le hace al otro, ¿quién eres?, el otro va a utilizar el lenguaje, va a expresar quién es, qué es, las razones de lo que hace. Va a exponer, va a expresar lo que piensa. Entonces ahí entra la parte hermenéutica de la situación en el conocimiento del otro, porque el otro se narra, o yo narro quién soy, y hay que interpretar el lenguaje, o sea, somos lenguaje, o en términos de Heidegger, el lenguaje es la morada del ser, es la casa del ser, ¿cierto? En el lenguaje habita el hombre. Entonces, somos seres, con Riquet, somos seres narrados, tenemos una identidad narrativa. Entonces, para tener acceso, comprensión del otro y del sí mismo, debemos recurrir al lenguaje y a la interpretación del lenguaje. O sea que todo conocimiento que tengo de mí mismo y del otro se da mediado como una interpretación del lenguaje. Lo cual me parece que es una idea muy trascendental que les propongo que analicemos. Muchísimas gracias, tienes razón, efectivamente una parte integral de la configuración de nosotros mismos es sin duda el lenguaje, y es tal vez un elemento que aquí aparece solo de manera muy limitada, bueno, quizás algo en el próximo capítulo, pero sobre lo que vale la pena profundizar sin lugar a dudas, porque precisamente en el lenguaje se narra la historia de la persona, se recoge, digamos, lo que ha sido significativo, y se configura algo así como una totalidad. Por supuesto, ello puede implicar dejar de lado muchas de las cosas que uno ha vivido o no acertar a reconocer lingüísticamente, o en la propia narración, narrativamente más bien, quién uno es. Uno también puede construirse una narración de sí que quizás no se ajusta o desconoce algunos aspectos de uno mismo, pero es fundamental el tema de la narración, y es fundamental no solo en el sentido individual de la mismidad o de la identidad individual o personal, sino también con respecto a la identidad colectiva. Y allí, digamos que se puede analizar el asunto desde dos puntos de vista. Se puede analizar la narración, que tanto en el plano individual como colectivo se puede analizar la narración que se hace de uno mismo, y la narración de los otros, digamos, del tú, en el caso de la identidad individual, y del nosotros y de ellos, de ellos que no son parte de nosotros. Y esa narración, digamos, es importante, se puede analizar, pero también se me fue la idea, iba a decir otra cosa. Sí, pero también se puede analizar no solo la narración, sino también el léxico, el conjunto de palabras que utilizamos para ello, el lenguaje mismo. No ya son dos maneras de narrar, son dos maneras de ver un mismo aspecto. La narración implica el discurso propiamente entretejido para hablar de mí, o para hablar del tú, o de los otros, o de nosotros, pero también está el lenguaje que utilizamos, y cómo el lenguaje mismo como instrumento pues posibilita otras narraciones, pero el lenguaje mismo ya lleva una carga de sentido que afecta y condiciona la manera como entendemos a los otros y cómo nos entendemos a nosotros mismos. En cierta forma, el lenguaje es una especie de instrumento que nos sirve para entender a otros y a nosotros mismos, y hay en él toda una herencia.
Entonces, sin duda, yo en cierta forma sí extraño un capítulo sobre el lenguaje en este texto, porque es un aspecto muy relevante de lo que hacemos los seres humanos, que no solamente actuamos, sino que hablamos y escuchamos historias del presente y del pasado. Profe, yo quisiera pues como decir algo al respecto sobre el lenguaje. Voy a leer una pequeña cita que me parece que pues a lo largo de todo el texto es la que más me ha impactado, porque me parece que revaloriza justamente como que muchos aspectos por los que hemos estado preguntando. Está en la página 284. Cito: pero si el desarrollo del lenguaje en sí mismo es algo que depende de las capacidades de la intersubjetividad primaria y secundaria, el lenguaje también lleva esas capacidades hacia adelante y las pone al servicio de contextos sociales muchos más sofisticados. Parece que es como la parte más visible sobre este aspecto del lenguaje, también de alguna forma haciendo alusión a la manera como usted lo interpreta. Tienes toda la razón, es que el lenguaje e intersubjetividad son casi el mismo tema. Es decir, en el fondo, digamos que sí, en el fondo la intersubjetividad da cuenta, o más bien el lenguaje da cuenta de nuestra intersubjetividad. No dispondríamos del lenguaje si no fuésemos ya intersubjetivos, si no hubiese ya una cognición social. Entonces digamos que esta visión cartesiana del yo y este intento cartesiano de explicar las cosas es muy, muy limitado, porque no tiene en cuenta el hecho evidente de que somos siempre una fuera culturalmente arraigado y una intersubjetividad, digamos. Y entonces ahí es muy interesante, porque entonces no solamente está el tema, aquí hay que tratar varios temas, digamos, la dialéctica entre el yo y el tú, por supuesto, es una muy importante, pero también el tema del nosotros, cómo conformamos grupos también, el nosotros, eh, y cómo hay un nosotros, ya que a Oscar está trabajando Heidegger, pues en Heidegger está en cierta forma ya muy desarrollado ese tema cuando se habla del sé o el Das Man, el uno, ese uno impersonal que circula y que regula lo que hacemos. Todo esto está estrechamente relacionado y son temas muy importantes que en cierta forma no aparecen aquí, y que complementarían muy bien esta aproximación que nos han brindado Gallagher y Zahavi. Bueno, son las 11:39. Digamos, si alguien quiere hacer un comentario, que sea como el último, y si no, pasamos de pronto a conversar algunas otras cosas, digamos, organizativas con respecto al semillero. Bueno, entonces les propongo que, bueno, voy a parar la grabación aquí, digamos, para cerrar el tema, y pasamos, digamos, a discutir algunas cosas organizativas con respecto al semillero, y nos ponemos de acuerdo sobre todo en el tema del coloquio. Muchas gracias. A ver.